Esta es la segunda parte de preguntas para mejorar en Free Fire. Si deseas ver la primera parte, en la descripción de este video encuentras el enlace. Sin más, comencemos. Cuando uno es principiante suele cometer el error de que cuando logra darle algunos tiros a un enemigo contra el que se están enfrentando, inmediatamente intentan buscar la manera de ir a rushear. Y esto es un grave error, especialmente cuando estás iniciando, porque tú debes aprender a identificar en qué momentos es bueno para ir a rushear y en qué momentos no. Una forma fácil de identificar esto es, por ejemplo, si le hiciste tanto daño a tu enemigo que él puso una pared glue o tú te empiezas a mostrar y él no te dispara. Esto lo que quiere decir es que le hiciste bastante daño a tu enemigo, por lo tanto ese es un buen momento para empezar a acercarte. Puede ser con paredes glue, o si no tienes y aún así le quieres rushear, no te regales, no te vayas de frente, sino que intenta rodear al enemigo para irte acercando. Pero si te vas de frente como hace uno normalmente cuando está iniciando en el juego, lo más probable es que tu enemigo tenga la mejor posición para poder alzarte muy fácilmente la mira y te pueda mandar a casita en un 2x3. Para muchas personas es bastante complicado aprender a controlar sus emociones y se desesperan con gran facilidad en las partidas. Yo solía ser uno de estos que si veía que me costaba demasiado tiempo en matar a un enemigo, yo inmediatamente me le iba de frente, ponía paredes glue para que no me intentara matar tan fácil. Pero llegaba un punto en el que me desesperaba tanto que ya ni me importaba, solo iba a buscarlo a como fuera lugar. Yo estoy seguro de que hay muchas personas que también les sucede esto, y esta es una de las principales razones por las cuales no logran mejorar en el juego, porque el objetivo es jugar estratégicamente y no hacer cosas desesperadas, porque de esta manera puedes cometer un error que tu enemigo puede aprovechar muy bien para poder matarte con mayor facilidad. Por otro lado, hay otro tipo de personas que se ponen muy nerviosos en las partidas, y yo me incluyo ahí porque yo al principio también era así. Entonces, gracias a que tienen tantos nervios de que los maten, no se arriesgan a ir a por los enemigos, pero obviamente siempre pensando en la estrategia y no regalándose bobamente. ¿Y por qué les digo que esto es un error? Porque si su enemigo se llega a dar cuenta de que ustedes tienen miedo y por esa razón no se acercan, él va a ser el que se va a acercar y ustedes se van a poner tan nerviosos que no van a saber reaccionar, y su enemigo va a aprovechar esto a su beneficio y posiblemente termines perdiendo el combate. Para muchos esto puede sonar bastante extraño, pero no es buena idea poner paredes glue agachados. ¿Por qué les digo esto? No sé si ustedes ya lo hayan visto, pero en los torneos profesionales de Free Fire podemos observar que ninguno de los jugadores profesionales juega poniendo paredes glue agachado. Y ustedes a lo mejor dirán que ellos no son capaces o este tipo de cosas, y en realidad para mí la razón es otra. La razón es porque en este juego cada segundo cuenta, y esto en realidad, esta tendencia a poner pared glue agachada, en realidad salió porque se ve lindo y se ve muy profesional. Pero créanme que los primeros en hacer este truco fueron justamente los jugadores profesionales. Pero ellos se dieron cuenta que poner pared glue agachada simplemente sirve para verse bonito, pero no sirve a la hora de la velocidad, que es lo que ellos más necesitan, ya que ese poco tiempo que necesitan ellos para poder agacharse y poner la pared glue puede ser decisiva entre si sobreviven en una partida o no. Y por esta razón para ellos es mucho más primordial jugar bien y ser bastantes competitivos a agacharse para poner una pared glue y que eso se vea lindo.